trabajando mucho las temáticas relacionadas con el bullying y ha propuesto recientemente algo que tiene que ver con la modificación o la ampliación de leyes que están vinculadas a este tema. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Bien, muchas gracias por permitirnos la charla. A ver, contanos en qué ámbito y de qué forma vos estuviste en el análisis de la situación contextual, porque no si querés hablar del tema lo podemos hacer perfectamente, del caso en particular, pero el análisis contextual es el que seguramente te motiva a poner la mirada sobre esta cuestión desde lo legislativo también. Sí, me parece que bueno, a veces tienen que explotar ciertas bombas de las que preferiría no hablar porque hay al menos dos familias y un pueblo entero partidos a la mitad con esta tragedia que se le escapa de las manos a todo el mundo, pero me parece que sí está bueno esto que vos decís y contextualizar un poco la situación de violencia en general que estamos viviendo en la sociedad, con un gobierno nacional que además promueve la violencia y nos invita a armar leyes que tengan que ver con la liberación de las armas, ¿no? Que cualquiera pueda, o sea, cosas locas como estas pasan en este país cuando hay un pueblo entero roto por una circunstancia absolutamente que se salió de todo lugar y que nos excede y que además nos invita también a preguntarnos a los adultos dónde estábamos, ¿no? Mientras esto se iba gestando, porque estas son cosas que no pasan, no importa si la causa fue, y no importa tampoco individualizar la causa y señalar la causa, porque ya llegamos tarde para prevenir cualquier tipo de Claro, cosa que hubiéramos podido prevenir si hubiéramos hecho algo antes. es que también... Y básicamente perdón, sí, No, no, sí. no, 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 no. Termina vos. Básicamente decías... Básicamente el proyecto del que vos hablabas, en la que nosotros estamos proponiendo en la provincia de Buenos Aires, no importa desde qué bloque represento, yo represento un bloque puntual, pero está avalado por todos los bloques y que tiene que ver con incluir en el articulado de la ley de educación de la provincia de Buenos Aires, y espero que eso también pueda ser extensivo al resto de las provincias, el tema de la educación emocional, o le llamamos educación emocional, aunque a lo mejor suene raro, ¿no? Educar las emociones es raro, pero es el nombre por el que la mayoría de la gente lo conoce y entonces por eso lo utilizamos. Básicamente tiene que ver con armar espacios en el ámbito del aula, en el ámbito de la escuela, en el dispositivo escolar. La escuela sigue siendo el dispositivo tecnológico por excelencia que sigue en pie dentro de la sociedad, que sigue siendo creíble, que nos da algún marco de socialización. Y yo personalmente creo que en breve las escuelas van a tener que mutar a enseñarnos a socializar, va a tener que enseñar a los niños y a las niñas a vincularse, a volver a hablar, a entender cómo hablar, cómo mirar al otro, cómo vincularse entre ellos y no tanto de proveer conocimiento que, como todos ya sabemos, como padres que somos, los que somos padres y madres, eso está en los dispositivos electrónicos que tienen nuestros hijos en la mano todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Ayer nos planteábamos mucho este tema. La violencia en las escuelas excede largamente la problemática del bullying en sí mismo y hemos visto situaciones que, qué sé yo, no sé, van desde el abuso, el caso de esta chiquita, ¿se acuerdan? Mendoza. En Mendoza, que fue con un arma Absolutamente. al colegio porque finalmente lo que se terminó contando y asumiendo es que quería matar a la persona que había abusado o que estaba abusando de A su ella, preceptor. el que era un preceptor de la escuela. Pero también vemos cosas, nosotros venimos descubriendo también esto que vos señalás, la presencia en redes sociales de grupos y de elementos que generan una suerte de reverberancia de la violencia social y que provocan, bueno, con Ibi hicimos hace algunas semanas, me acuerdo cuando fueron las amenazas a las A las universidades, universidades en hicimos una, noviembre del Sí. 2025. y encontramos que no solamente en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo, está pasando que hay grupos que promueven la violencia en los adolescentes e incluso hasta utilizando y enseñando a utilizar armas para eso, ¿no? Ujú. Sí, a ver, hay varios contextos. Ustedes están mencionando el internacional, que es real,
también tenemos un contexto nacional, y tiene que ver con esto de ir individualizando, de seguir a los algoritmos que lo que buscan en general es individualizarnos y dejarnos solos. Lo que le está pasando a los adolescentes hoy en día en Argentina y en el mundo es que cada vez están más solos, cada vez están más metidos en sí mismos y cada vez están más retroalimentados por el propio algoritmo personal que los va siguiendo. Entonces, claramente esto hace que estemos más vulnerables y que los chicos y las chicas sean más vulnerables al estar solos. Por eso lo que yo creo que hay que con urgencia instalar en la escuela, que tiene sus pros, sus contras, tiene sus cosas que funcionan bien, sus cosas que no funcionan tan bien, pero sigue para mí siendo el dispositivo comunitario por excelencia, que sigue estando en medio de la sociedad, sigue siendo confiable. En las escuelas tenemos que abrir espacios de escucha para los jóvenes, pero de una escucha colectiva. Las escuelas en toda la Argentina tienen equipos de orientación escolar que funcionan lo mejor que pueden con las herramientas que tienen y que van siguiendo los casos cuando aparecen. Pero también hay todo un trabajo que se puede hacer previamente, más de prevención primaria, y que tiene que ver con abrir espacios de escucha en donde los chicos puedan decir lo que les pasa, y empiezan a aparecer, te puedo asegurar, Mau, aparecen cosas que uno jamás se hubiera imaginado. Uno poder ver a la familia a través de esas charlas, porque ves lo que está pasando en su casa, en su vecindario, con amigos, con su grupo. Yo soy psicóloga, pero digamos, cuando empecé a trabajar en política, empecé como subsecretaria de Educación en Tigre, y claro, a mí fue rarísimo que me llamen para armar una subsecretaría de Educación, porque yo soy psicóloga, y se lo dije a quien me convocó, que no importa el evento quién era, pero digo, era un intendente que estaba interesado en que yo le ponga la oreja a la. Cuando yo le dije, yo no vengo de la educación, no vengo del ámbito educativo, me dijo, es que yo necesito a alguien que se siente y escuche. Y me parece que eso es lo que el Estado tiene que empezar a hacer con los chicos, con los adolescentes, que además están sufriendo en soledad. La segunda de muerte, según UNICEF, de los adolescentes entre 14 y 9 años, es el suicidio. Entonces, si no pasan estas cosas, ayer, antes de ayer, el mes pasado, en 2025, pasaron unos suicidios que tampoco vimos. Entonces, tenemos que poner esto sobre la mesa. Yo como legisladora lo propongo desde un proyecto de ley. Además, lo que hace es pedirle al Ejecutivo que yo no me voy a meter en la Dirección General de Escuelas en la provincia, que ellos saben cómo hacer su trabajo. Lo que sí, como legisladora, tengo la obligación de poner una ley en la que se empiecen a contemplar este tipo de aspectos que son primordiales. Luciana, como te digo, para mí 10 años la escuela no sirve más para proveer conocimiento, para ayudarnos a vincularnos. Luciana, ¿considerás que los docentes están en condiciones hoy por hoy de enseñar educación emocional, que es lo que estabas proponiendo vos? En el caso de que no lo pudieran hacer, ¿tienen que ser psicólogos los que enseñen esta educación, esta materia nueva, vamos a llamarlo de esta forma? Porque en el contexto de motosierra y ajuste que vivimos, parece difícil que el Estado contrate profesionales nuevos para destinar a la educación. Te agradezco mucho el punto, porque me ayuda también a aclarar y a contar de qué va el tema. Se llama Educación Emocional el proyecto porque básicamente era el nombre que traía un proyecto de otro bloque, y lo que quisimos es mostrar la fuerza que tenía transversalmente en todos los bloques y en todos los partidos políticos que apoyan esto. Pero la idea no es educar las emociones. Por supuesto que nadie podría educar las emociones, y mucho menos un docente que tiene un millón de otras responsabilidades. No es la idea. La idea es básicamente abrir espacios de escucha en las que los docentes o los directivos o los inspectores o los del equipo de orientación escolar puedan desde ahí hilar una posible solución con el servicio local. Yo como subsecretaria de Educación en Tigre hicimos una prueba que duró 3 años con un
programa que se llamaba Convivir y que tenía que ver con que en cuarto grado todos los chicos una vez por mes tenían un taller con un licenciado en recreación que los hacía hablar de una emoción cada vez. Que al principio fue, bueno, probemos qué pasa, y empezamos a ver que pasaban un montón de cosas. El cuarto grado es el momento en que los chicos empiezan con la camaradería, los grupitos, vos, yo contra vos sos mi amigo, vos no, etcétera. Y empezaron a aparecer un montón de cosas y que nos permitieron a nosotros entender lo que estaba pasando en esas familias, prevenir si había que prevenir algún tipo de cosa que se hubiera podido disparar, enlazarlo con el servicio local y que se actúe y buscar una solución. Y nos lo pidieron después las directoras para quinto grado, para sexto grado de la escuela primaria, porque de verdad empezó a bajar la belicosidad con la que los chicos se relacionaban. Porque ellos sabían que una vez por mes se podían sentar en un ámbito que era la escuela, que era un ámbito cuidado, con un adulto a cargo. Te interrumpo. Que ¿Y el gabinete hacía charlar sobre un tema. Para profundizar, ¿no le dan bolilla al gabinete psicopedagógico los chicos? Porque en todas las escuelas tienen una psicopedagoga o una profesional a la cual acudir. Las tutoras o los tutores, que son docentes encargados de distintos cursos, cada curso por lo general tiene un tutor, en el secundario por lo general, suelen prestar este oído, suele prestar esta escucha. ¿Cómo está ese diagnóstico al día de hoy respecto del gabinete psicopedagógico o de los tutores? ¿No alcanzan las orejas? Bueno, dos cosas. Primero, que con el desfinanciamiento que hay en la cuestión educativa, claramente que cada vez son menos los recursos que están disponibles, y además es real también que la intervención es cuando está sucediendo algo, cuando uno detecta que está sucediendo algo. Lo que yo digo es, vayamos 10 pasos adelante, si total no es un recurso, no es algo caro, porque no importa, lo importante es que después cada provincia lo implemente como le parezca, pero que lo implemente, y tienen que ser espacios colectivos, no individuales, porque si no seguimos poniéndole el dedito a lo que a ese chico le pasaba tal cosa y al otro chico le pasaba tal otra, y este grupito contra el otro grupito, cuando en realidad los chicos tienen que empezar a poder sacar la bronca, la angustia, la ansiedad por la boca, tienen que poder hablar, tienen que poder decir, y eso, para los que estudiamos psicología, es la mitad del camino allanado. Cuando vos podés decir lo que te pasa, ya aliviás un montón. A ver si estás de acuerdo conmigo. A mí me parece que además los adultos tenemos que empezar a estar un poco más en órbita con los códigos y el lenguaje de estos pibes, de todos los adolescentes, que nos es muy ajeno y no lo podemos entender en muchísimas ocasiones porque, claro, la tecnología nos pasó por encima y hay códigos que nos son absolutamente ajenos y nos parece que no existen, y sin embargo es el universo de ellos y es su forma de codificar la vida y el mundo, y me parece que eso no estamos viéndolo. Es tal cual lo que decís, y te voy a cortar la frase. Los adultos tenemos que empezar a estar. Con que empecemos a estar como podamos, como nos salga, aunque no estemos entendiendo lo que ellos nos quieren decir, que vos puedas decir estoy y te escucho, es un montón. No sé si yo soy mamá de 3, ustedes no sé si son padres o madres, pero digo, incluso como padres y como madres, los adultos estamos todo el tiempo con la palabra, con lo que tenés que... Nos vienen a contar algo que les está pasando y enseguida queremos compensar y queremos darle una solución y decirle, es por acá, bueno, no es para tanto, no te pongas así o no te pongas asá. Cuando el pibe a lo mejor lo que te está pidiendo es solo escuchame y no me digas nada. Con eso ya me alcanzaría un montón. Pero digo, es esta cosa, los chicos están, además de la adolescencia, ¿no? Están solos en una sociedad que está absolutamente quebrada emocionalmente, con un gobierno nacional y un montón de medios que están todo el tiempo incitando a la violencia y burlándose del otro, y si vos no pensás como yo, sos un poco más que un idiota. O sea, estamos todo el tiempo fomentando eso, y los chicos están cada vez más solos, cada vez más encerrados, y cada vez confían menos en nosotros. Entonces, si nosotros, que somos los adultos a cargo, no nos hacemos cargo, bueno, la verdad que es no esperemos que se resuelva bien.
es muy interesante el planteo desde el lugar que lo queríamos hacer, que era darle un marco contextual, plantear que existen iniciativas, en este caso en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero que deberían y se podrían extender a otros ámbitos. Por eso me parece que está bueno, la dejamos acá la charla, me parece que está bueno reflexionar sobre lo que estuvimos planteando y creo yo que está bueno para un debate, porque en donde estuvieran también los pibes, porque en definitiva los chicos son ellos Sí. a los que estamos pensando o decimos pensar, tal cual. y muchas veces, como estabas señalando vos recién, no los escuchamos adecuadamente. Luciana, un gusto conocerte, Tal no cual. te conocía, y charlar con vos sobre Un este tema. placer. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.